Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Estamos por comenzar un nuevo año bíblico y con ello el ciclo de fiestas o tiempos señalados del Eterno. El calendario bíblico y los tiempos señalados existen para bendecir a los creyentes, son un rasgo de identidad para los hijos de Elohim que buscan la obediencia de la Torah, buscan la santidad y vivir una experiencia de vida caminando según la voluntad del Eterno. Estas fiestas están presentes en el calendario hebreo según las instrucciones de la Torah. Para conocer cuándo son las fechas de las fiestas para este año, un dato muy importante es identificar cuándo inicia el año. Como creyentes, es importante conocer los tiempos señalados tal y como lo establece la Torá. El Eterno nos ordena a guardar sus fiestas o citas para conocer su plan redentor, ya que estas fiestas tienen una relación directa con Yeshua. Leamos Levítico 23, 1 y 2. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas, Moadim, solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. La palabra que se tradujo como fiestas en hebreo es la palabra Moadim, que viene de la palabra singular Moed, cuyo significado es tiempo fijo, tiempo señalado, asamblea, lugar de reunión, festividad o fiesta. Así que la palabra Moadim es el término que se usa en hebreo para las fiestas del Eterno a lo largo de la Biblia. Su mejor traducción es tiempos señalados. Y a continuación, en Levítico 23, encontramos los diferentes Moadim del Eterno. Tenemos Pesaj, o como lo conocemos, Pascua, representa el sacrificio de Yeshua para hacernos libres de la condena del pecado y la muerte. Hamatzot, o panes sin levadura, representa que somos hechos justos en Yeshua para vivir una vida sin pecado. Omer Reshit, o Yom Anafat HaOmer, Día de las Primicias, representa la resurrección del Mesías como primicias y la esperanza de la vida eterna. Shavuot, o Fiesta de las Semanas, también conocido como Pentecostés, es la restauración del pacto a través del Espíritu de Santidad que nos impulsa a vivir en obediencia. Yom Teruah, o Día de las Trompetas, es una fiesta profética que representa el día de la segunda venida del Mesías y la unificación de Israel. Yom Kippurim, Día de la Expiación, es la fiesta profética del día del juicio de las naciones y la purificación de los santos. Sukkot, o Tabernáculos, es una fiesta profética que representa el establecimiento del pacto, Elohim morando y reinando entre su pueblo a través de Yeshua. Estas fiestas se conmemoran en determinadas fechas que debemos aprender a identificar, ya que son fechas dinámicas en comparación con el calendario gregoriano, que es un calendario fijo. Esto quiere decir que cada año varían las fechas en las que se celebran las fiestas del Eterno. Como seguidores de Yeshua, que estamos retornando a un estilo de vida según las Escrituras, debemos conocer cuándo realmente inicia el año en el plan del Eterno. Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice que debemos convocar las fiestas a su tiempo, y para ello conocer el inicio del año bíblico es fundamental, ya que a partir de este dato dependen las demás fechas. La fecha del inicio del año bíblico determina cómo se configurará el calendario para este año y nos permite identificar las fechas en las que se deben celebrar cada una de las fiestas. Entonces, ¿cuándo realmente es el año bíblico? Es una bendición que el día de hoy cada vez son más las personas que tienen celo de las Escrituras y de conocer sus mandamientos, especialmente las citas o fiestas del Creador, porque han descubierto que la verdadera voluntad de nuestro Padre Celestial está plasmada en su Torá. Sin embargo, hay diferentes líneas de pensamiento respecto a este tema. Seguramente has visto diferentes ministerios que proponen calendarios y fechas distintas para celebrar las fiestas. Y es un tema que puede despertar controversia.
Pero seamos conscientes, esta diferencia en los calendarios lo motiva el que todos estamos buscando servir al Eterno de la manera correcta. Estoy seguro que queremos hacer su voluntad. Según la Biblia, es nuestra responsabilidad obedecer al Eterno conociendo su Torá, y la Biblia nos exhorta a examinarlo todo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retén lo bueno. Un ejemplo lo vemos en el Brit Hadashah, conocido popularmente como Nuevo Testamento, y es sobre el pueblo de Berea. Cuando Pablo y Silas fueron a enseñar a ese lugar, los de Berea se empeñaron en probar, examinar y comprobar con las Escrituras si la enseñanza que se estaba recibiendo era verdad. Veamos Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea recibían la nueva información con toda solicitud, como dice el versículo, pero dice que escudriñaron cada día las Escrituras para comprobar si la nueva revelación era verdad. La palabra escudriñar es anacrino, que significa investigar, interrogar, examinar. Y esto es lo que hacían. No confiaban en lo que se les decía, sino que investigaban y analizaban para entender la correcta voluntad del Eterno. El Eterno no quiere que confiemos en tradiciones, porque la tradición podría ser una tradición de hombre y no de Elohim. Si nos mostramos humildes a la palabra del Eterno, seremos guiados a su verdad. Cuando no comprendemos el calendario hebreo original, simplemente aceptamos las fechas que nos proponen. Así que vamos a demostrar cómo calcular el inicio del año bíblico. El calendario que establece la Biblia es un calendario lunisolar, es decir, se basa en dos testigos astronómicos, el sol y la luna. ¿Cómo lo establece la Torá? Génesis 1:14-17. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. La palabra que se tradujo como estaciones es la palabra moadim. Viene del singular moed, y ya vimos que significa tiempo fijo, tiempo señalado, asamblea, lugar de reunión, festividad o fiesta. Las lumbreras que se mencionan en este versículo se refiere al sol como lumbrera mayor y la luna como lumbrera menor, y dice que son para separar el día y la noche, son señales para los moadim, fiestas, y para determinar los días y los años. En el judaísmo actual hay dos calendarios que cumplen con este requisito de la Torá, es decir, que son lunisolares. Tenemos el calendario de Hillel, que es el calendario más popular en el judaísmo, promovido por el judaísmo rabínico, y también tenemos el calendario caraíta, no tan popular, pero seguido por un número importante de judíos. Veamos en el primer calendario, que es el calendario oficial en el judaísmo rabínico, el calendario Hillel, cuándo es el inicio de año. En este calendario se establece que el primer día del año, que es el primero de Nisan, Nisan es el nombre del primer mes del calendario judío, este día cae en la puesta del sol del 1 de abril y dura hasta la tarde del 2 de abril. Podemos confirmar en fuentes de calendario judío. En la página Jewish Calendar también registra el primer día del año, el 2 de abril. Se le llama Rosh Hodesh o cabeza de mes. También en la página Ebcal tenemos como Rosh Hodesh o primer día del mes, el 2 de abril. Y también en la página Chabad, una página de judaísmo ortodoxo, tenemos el 1 de Nisan también como 2 de abril. En el judaísmo rabínico actual establecen que el inicio del año es el 2 de abril. En esta fecha estaría iniciando el mes de Nisan, que es el primer mes del año judío. Y es la fecha que muchos ministerios de raíces hebreas están aceptando como verdad. Sin embargo, vamos a examinar si esta fecha es correcta para establecer el inicio del año bíblico, y para esto vamos a examinar las instrucciones de la Torá. El versículo más importante en la Biblia para establecer el inicio del calendario bíblico es Éxodo 12, 1 y 2.
Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. El inicio del calendario bíblico fue ordenado en el mismo mes en el que el Eterno mandó las plagas y el pueblo hebreo salió de Egipto, convirtiéndose en una nación libre. Éxodo 13:4: Vosotros salís hoy en el mes de Abib. En el mes en el que salieron de Egipto se establece como el primero de los meses, y este versículo dice que transcurre en Abib. ¿Qué es Abib? Abib es el nombre de la temporada en la que transcurre el primer mes bíblico. Abib significa primavera en hebreo, por lo que el primer mes transcurre en primavera, y no como el calendario gregoriano, que el primer mes, que es enero, transcurre en invierno. Tiene mayor sentido que el año comience en primavera, que es la época del año cuando toda la creación está naciendo de nuevo. El Creador estableció el inicio de año en primavera, justo cuando la tierra está lista para un nuevo comienzo. Deuteronomio 16:1: Guardarás el mes de Abib y harás Pesaj a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó tu Elohim de Egipto de noche. Abib significa primavera, pero también significa espiga joven de grano o bien la cebada en estado de espiga verde, por lo que el mes de Abib es una fase agrícola importante, y esto es porque la cebada era ofrecida como una ofrenda en primeros frutos. La Torá dice que en la semana de panes sin levadura se debe realizar una ceremonia que consiste en mecer una gavilla, que son las primicias de la cebada, para iniciar la cosecha. Leamos esto en Levítico 23:11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Esto quiere decir que la cebada debía estar en el estado óptimo para poder ofrecerla. Cuando llegaba el mes 12º del año, si la cebada no estaba lista, quería decir que aún no había comenzado el primer mes, por lo que tenían que añadir un mes 13 o un mes adicional llamado Adar Bet. Esto es justo lo que sucedió en este año. Se había cumplido el año, en el año los 12 meses lunares, pero se requirió de añadir el 13º mes para que el inicio del año comenzara en primavera. Esto es necesario para cumplir con el mandamiento de que las fiestas deben coincidir con las cosechas según su tiempo. Todas las fiestas del Eterno están asociadas con las estaciones del año agrícola. Por ejemplo, Pesaj cae a comienzo de la cosecha de cebada. Shavuot debe estar justo al momento de la cosecha de trigo, y Sukkot en el momento de la cosecha del fruto de los árboles. Las fiestas deben estar a su debido tiempo. Si comenzamos el año demasiado temprano, se estarían celebrando en invierno y no tendríamos el grano de la cosecha madura a tiempo. Esto es lo que dice la Biblia. El inicio del año bíblico depende de que la cebada produzca espigas verdes, y esta cosecha depende de que la primavera haya comenzado. Para los que estamos en la dispersión y que no estamos en Israel para evaluar si la cebada ya se encuentra en estado Abib o espigada, la misma Torá nos aporta una referencia muy valiosa para saber cuándo inicia la primavera. Génesis 1:14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para los tiempos señalados, Moadim, para días y para años. El inicio de la primavera sucede en un evento llamado equinoccio vernal o equinoccio de primavera, que es el momento del año en el que el sol está situado en el plano del ecuador, donde el sol alcanza su punto más alto sobre el ecuador. Este evento, que marca el inicio de la primavera, sucede cada año el 20 de marzo, y gracias a esto la cebada crece como respuesta, entra en estado de Abib gracias a la luz del sol y el calor que se emite, a la energía solar que se transmite a partir de la primavera. Es decir, que la cebada es el testimonio de la tierra para que el hombre agricultor pueda identificar algo que el astrónomo hace al ver el equinoccio, que ha iniciado la primavera.
Es por eso que usamos el equinoccio de primavera como requisito previo para que la luna nueva creciente sea válida para establecer el primer día del año bíblico. Hoy en día tenemos la tecnología que facilita la visualización de estas señales en los cielos. Claro, eso no significa que en la antigüedad no conocieran estas señales, al contrario, en la antigüedad se contaba con mucha sabiduría sobre los cielos, algo que se ha perdido con el paso del tiempo. Para comprender esto, permíteme mostrarte la siguiente simulación. El movimiento del Sol en referencia a las estrellas o la bóveda celeste marca una línea llamada eclíptica. El Sol se mueve respecto a la bóveda celeste de la siguiente manera. Comencemos con el Sol sobre la constelación de Piscis y comencemos a avanzar en el año. Pasa por Piscis, luego la constelación de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y al completar el año regresa a Piscis. El movimiento del Sol marca una línea que vamos a ver de color rojo llamada eclíptica. Ahí vemos el movimiento del Sol a lo largo de esta línea como si se tratara de un reloj y vemos el movimiento del Sol ascender y descender. Ahora vamos a agregar algunas líneas que representan el punto de vista de la Tierra. Esto es el globo terráqueo visto desde su centro, por así decirlo. Tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur. La línea de en medio se le llama ecuador. Es la línea que divide la Tierra justo a la mitad. Y tenemos el Sol. Vemos que la eclíptica roja no es paralela al ecuador, sino que es una línea diagonal. Ahora, conforme pasa el año, vemos que el Sol se eleva sobre el hemisferio norte hasta el punto máximo que se le llama solsticio de verano, donde el día es más largo en todo el año en Israel. Luego desciende hasta llegar de nuevo al ecuador, y este es el equinoccio de otoño, cuando se celebran las fiestas de otoño. Esta fecha ocurre el 23 de septiembre y continúa el Sol su movimiento hasta el punto máximo hacia el sur, donde tenemos el solsticio de invierno, y es cuando la noche es más larga que el día. Luego el Sol continúa su movimiento de regreso al ecuador. Cuando el Sol se eleva desde el sur y llega al ecuador, justo en ese punto se le considera el equinoccio de primavera o equinoccio vernal. Y esto siempre ocurre el 20 de marzo, tomando como referencia la ubicación en Israel, lo que significa la fecha del inicio de Aviv o la primavera. Si activamos la rotación de la Tierra mientras transcurren las horas, veremos que el Sol se mantiene en el ecuador durante esos días. En verano, el Sol está en esta posición, en invierno se encuentra en esta posición, pero en equinoccio se encuentra en esta posición central, lo que significa que el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración de 12 horas. Juan 11:9. Respondió Yeshua, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Esta expresión, Yeshua la dijo en un contexto cercano al equinoccio de primavera, ya que es solo en ese periodo de tiempo que los días duran aproximadamente 12 horas. De hecho, dijo esto 8 días antes del inicio de Pesaj y 6 días después de haber iniciado el mes de Aviv. Entonces, para saber cuándo es el inicio del año, el primer dato que necesitamos es la fecha cuando inicia la primavera, y esta fecha es el 20 de marzo, y es cuando la espiga de la cebada comienza a madurar o entrar en estado de Aviv en Israel, ya que esta es una consecuencia del evento astronómico que es el equinoccio. Ahora, algo muy importante, el 20 de marzo no es el nuevo año. Aún no ha iniciado el primer mes, pero sí ha iniciado la temporada de Aviv, y es la señal de que el año va a comenzar pronto. ¿Qué tan pronto? Para esto necesitamos otro testigo astronómico que el Creador estableció para conocer los tiempos, y este segundo testigo es la luna. Los meses en el calendario hebreo están determinados por la luna. La palabra que se tradujo como mes en hebreo es Jodesh. Jodesh significa mes, pero también Jodesh es el nombre de una de las fases lunares, específicamente la fase llamada luna nueva creciente, o en hebreo Jodesh sería la traducción luna renovada. Ahora, una advertencia aquí: se ha traducido en la Biblia como luna nueva.
Una luna nueva en el pensamiento hebreo es la luna visible en una pequeña parte. Causa confusión el término porque en la actualidad la luna nueva se le conoce a la fase de la luna cuando es invisible, cuando está oculta, pero no en el pensamiento hebreo. Luna nueva es que ha entrado en su fase de renovación. La palabra Hodesh, que significa mes y significa luna, viene de la raíz Hadash, que significa renovar, reparar, restaurar. Por eso Hodesh representa a la luna nueva creciente, por lo que el mes inicia cuando la luna está renovándose. Esto quiere decir que los meses inician cuando la luna muestra los primeros reflejos de luz. Se ve como si se tratara de una uña de luz. Este es el indicador visual que confirma que el mes ha iniciado. Éxodo 34:18. Observa el Hodesh de Abib para que hagas Pesaj para Adonai tu Elohim, porque en el Hodesh del Abib te hizo salir Adonai tu Elohim de Egipto. Si el sol es el indicador para establecer las estaciones como el inicio de la primavera, la luna es el indicador que necesitamos para saber cuándo inician los meses y cuándo se celebran las fiestas o citas del Eterno, así lo dice la Biblia. Salmos 104:19. Hizo la luna para los tiempos, Moadim, el sol conoce su ocaso. Hizo la luna para los tiempos señalados o fiestas. La luna es el testigo más importante para determinar las fechas de las fiestas anuales del Eterno. Deuteronomio 16:1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Adonai tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Adonai tu Elohim de Egipto de noche. Dice guardarás el mes de Abib, en hebreo es Shamor et Hodesh a Abib, que podría traducirse como observarás o vigilarás la luna nueva creciente de Abib. Entonces el año bíblico comienza con la primera luna nueva creciente después del equinoccio de primavera y coincide con la etapa de la cebada llamada Abib. Las espigas verdes de cebada se dan aproximadamente a principios de abril en el calendario moderno. Ahora que sabemos cuándo comienza la primavera y conocemos que Rosh Hodesh inicia con la luna nueva creciente, entonces, ¿cuándo comienza el año bíblico? Con la información que hemos obtenido de la Torá, ya podemos saber cuándo va a caer el primer día del año bíblico 5782 en el calendario gregoriano. La Biblia nos dice que el primer mes transcurre en Abib, es decir, primavera, así que una vez que inicia la primavera, el 20 de marzo, solamente debemos identificar la próxima luna nueva creciente a partir de esa fecha. Según el calendario lunar, la próxima luna nueva creciente será el 3 de abril, con un 3% de visibilidad, suficiente para ser visto a simple vista. Es decir, tendríamos el primer día del año desde la puesta del sol del 2 de abril hasta la puesta del sol del 3 de abril. Podríamos decir que el inicio del año bíblico entonces cae en su mayor parte el 3 de abril, y no el día 2 de abril como lo establece el calendario de Hillel. Podemos ver otro simulador que nos ofrece más precisión con datos de Jerusalén. Comenzamos con el 20 de marzo, que es cuando inicia la primavera, y al transcurrir los días vemos las diferentes fases lunares. Aquí está totalmente oscura, y ahora la próxima luna nueva creciente es el 2 de abril con una visibilidad del 2%. A las 6:56 de la tarde, que será la puesta del sol ese día en Jerusalén. Con este porcentaje es visible cuando la luna llegue a su fase de luna nueva creciente. Así que el año 5782 realmente comienza a la puesta del sol del 2 de abril al atardecer del día 3 de abril. El año nuevo sería el 3 de abril y no el 2 de abril como se ha establecido en el calendario de Hillel. Entonces la pregunta obligada es: ¿por qué nos dio un resultado diferente si hemos seguido las reglas de la Torá para identificar el primer día del año bíblico? ¿Por qué hay una diferencia de un día en este caso? Podría no parecer grave, podríamos pensar que no tiene importancia, pero realmente es importante.
ya que a partir de esta fecha se calcula la celebración de Pesaj el 15 de Nisan y el inicio de la semana de panes sin levadura. Y esto tiene implicaciones importantes, porque si el día 2 de abril no es la fecha correcta, quiere decir que panes sin levadura se celebrará un día antes de lo que la Torá establece y se estaría comiendo fermentado en días que deben ser libres de levadura. Y para quienes conocen el mandamiento, se darán cuenta de la importancia que tiene limpiar la levadura de nuestros hogares y de nuestros cuerpos en los tiempos señalados, sin decir que también tendría afectaciones en el cálculo de las siguientes fechas de fiestas. Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Para los que estamos estudiando las raíces hebreas de las escrituras, debemos saber el por qué hay una diferencia entre el calendario de Hillel, del judaísmo rabínico, y lo que la Torá nos instruye. Recuerda que en el judaísmo hay dos calendarios lunisolares oficiales, uno es más popular que el otro. Ya vimos que en el calendario de Hillel, el primer día del año que es primero de Nisan, cae el 2 de abril. El segundo calendario es el calendario caraíta, y si revisamos este calendario, nos daremos cuenta que contempla el primer día del año, el 3 de abril, también un día de diferencia, y coincide con los resultados que tuvimos en este video. Un día de diferencia, comenzando en la tarde del 2 de abril hasta la tarde del 3 de abril. Este calendario coincide con los resultados que hemos presentado en el video. ¿Qué explicación le damos a esto? ¿Acaso el calendario caraíta está siguiendo las instrucciones de la Torá? Si es así, entonces, ¿qué instrucciones está siguiendo el calendario judío de Hillel? La respuesta la encontramos en la historia detrás del calendario de Hillel. Conocer su historia nos permitirá conocer también cuál es el calendario que se utilizaba en el tiempo de Yeshua, qué calendario guardó el Mesías, qué calendario deberíamos guardar en la actualidad. A medida que profundicemos en este estudio, vamos a conocer más del calendario del Eterno. Vamos a cuestionar, vamos a investigar y escudriñar en las Escrituras para conocer la verdadera voluntad de nuestro Padre Celestial. Si realmente te interesa llegar a la verdad, te invito a ver el próximo video. Con el favor del Eterno, vamos a analizar si el calendario judío, que la gran mayoría en el mundo está siguiendo ciegamente, es realmente la voluntad del Eterno, si realmente está apegado a su Torá. Para conocer esto, te invito a ver el próximo video. Por el momento es todo. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.